Bueno, continuamos con el estudio. Eh, es realmente importante, como lo estaba repitiendo, poder visualizar esas palabras que son realmente importantes eh, en la interpretación bíblica, ¿verdad? Hay detalles que iremos develando en la medida que vayamos avanzando con el estudio y tratar de generar una buena exposición, ¿verdad? Y para eso se requiere de ver los detalles más insignificantes en apariencia, ¿verdad? Si continuamos, ¿verdad? Decíamos que la línea genealógica de Caín o tronco genealógico fue uno, el tronco genealógico de Set, perdón, fue otro, el tronco genealógico de Caín, los hijos o las hijas de los hombres, y el tronco genealógico de Set, los hijos de Dios, perdón. Entonces, cuando visualizamos esta parte y vemos lo que se cree, ¿verdad? Que los hijos de Dios que hablan este particular, eh, mm, el capítulo 6 dice, eran, se cree, ¿verdad? Perdón, que eran ángeles, pero lo más seguro es que hayan sido la descendencia de Set, que se empezó a fijar en la descendencia de las hijas de Caín. Para empezar, dice, viendo, bueno, verso 6:2, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Fíjese bien lo que dice aquí. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Con quién? Con el hombre. Porque hace referencia a que los hijos de Dios eran hombres, se empezaron a fijar en las hijas de los hombres, la descendencia de Caín. Y dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Porque ciertamente él, o sea, el hombre, es carne. Entonces no podemos decir que los hijos de Dios eran ángeles. Ni tampoco podemos decir que los ángeles tomaron los cuerpos de hombres o carnales para engendrar en las hijas de los hombres. Tampoco es así, ¿verdad? Ahora, si visualizamos lo que la palabra dice de Dios dice con respecto a los ángeles, al Señor le preguntaron, Señor, en el reino, ¿de quién será esposa ella? Si tuvo tantos esposos. Y el Señor le dice que estaban ignorando la realidad. Dice, en el cielo serán como los ángeles de Dios. ¿Cómo son los ángeles de Dios? Son asexuados. O sea, los ángeles no requieren o no necesitan sexo o tener un órgano genital. O sea, no hay ángeles hablando con su órgano reproductor, por así decirlo. Ni hay ángeles, menos angelitos. Entonces, serán, dice, como en el cielo serán como los ángeles, que ni se casan, ni se dan en casamiento, ni nada. ¿Por qué razón? Porque en el cielo no existen ángeles con órganos genitales. Entonces, es lo más acercado que pudiera decirse es que los ángeles o demonios, bueno, en este caso espíritus, hayan poseído a hombres. Pero aún así no deja de ser el que engendra, no deja de ser el ser humano, ¿verdad? Por así decirlo, suponiendo que sea esa idea, pero igual es una suposición que no es aplicable, ¿verdad? Porque si nosotros ponemos atención en los versos subsiguientes, en el verso 4, bueno, aquí dice en el verso 3, en el verso 4, que es donde dice de la siguiente manera, que los hijos de Dios, bueno, lo leo mejor, dice, había gigantes en la tierra
en aquellos días. Atención. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y luego dice, coma. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. O sea, había gigantes en la tierra antes y después de que los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres. ¿Quiénes fueron los que engendraron en las hijas de los hombres? Los hijos de Dios. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Había gigantes en la tierra en aquellos días. Atención. Y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. O sea, no fue como resultado, por así decirlo, de que los hijos de Dios hayan engendrado en las hijas de los hombres que hubo gigantes, sino que ya había gigantes. Y también después de que los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres. Entonces, por eso es importante que leamos la palabra de Dios con detalle de una manera objetiva, porque muchas veces leemos la palabra con información que alguien nos dijo y esa información desgraciadamente también fue pues así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se leyó mal muchas veces, porque la palabra de Dios se lee superficialmente sin utilizar lo que tiene que ver con las reglas gramaticales y caemos en el error de interpretar inadecuadamente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que los hijos de Dios engendraron a las hijas de los hombres e hicieron lo malo delante de Dios y dijo, serán sus días, los días del hombre, 120 años. Hablando desde ese momento hasta que habría de venir el diluvio. Entonces, ¿qué tan importante es poner atención a la palabra de Dios? Es realmente importante porque podemos malinterpretar la palabra y obviamente generar doctrinas que no son bíblicas. Por eso es importante leer la palabra de Dios. Ahora, lo que se está explicando en este momento está también a ser investigado, ¿verdad? Únicamente son puntos que se pueden entender, que no pueden hacerse una doctrina si no se le va a ver más fundamento, pero igual, ¿hasta dónde se va a creer o se va a aplicar esto? Lo que la palabra de Dios dice. Ahora, la palabra de Dios, la misma palabra de Dios, tiene que darnos la respuesta. Para eso estamos estudiando. Entonces, Adán y Eva pecaron, perdieron la comunicación con Dios, el vínculo que los unía, porque cuando dice la palabra, cuando Adán y Eva comieron del fruto, Dios pregunta, Adán, ¿dónde estás tú? Se cortó el vínculo que había entre Dios y el hombre. Porque dice la palabra que se paseaba a la luz del día, que se paseaba la presencia de Dios en el huerto. O sea, había una relación muy, muy particular. Pero ¿qué sucedió? Que Adán y Eva, por pecar, cortaron ese vínculo que los unía a Dios. El Espíritu de Dios que los unía, que unía el Espíritu de Dios que estaba en ellos, fue cortado. Mi hijo Jonathan, cuando estaba más pequeño, cada rato quería que le contara esta historia. ¿Por qué? Porque lo trataba de visualizar él, ¿verdad? Lo que le enseñaba, y cada noche quería que se lo contara, ¿verdad? La historia. Entonces, ¿por qué? Porque es importante, pues, que nosotros podamos entender la palabra de Dios y tratar de encontrar esa parte fundamental, ¿verdad? Para nuestra fe. Por eso debemos nosotros tener una necesidad de buscar la palabra de Dios, de investigar, de leer, que sea nuestro pan
diario, ¿verdad? Que podamos nosotros encontrar una necesidad, ¿verdad? De leer la palabra, porque la palabra de Dios es vida para nosotros. Por eso el Señor fue una de las maneras que reprendió al diablo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es importante que leamos la palabra, que investiguemos. Jesús lo dijo: escudriñen las Escrituras, profundicen en las Escrituras. ¿Por qué? Porque en ellas van a encontrar la vida eterna, y aparte ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Entonces, continuamos, ¿verdad?, con este estudio, y espero y continúen viendo los videos y compartiéndolos. Así que continuemos.